Estamos de regreso en Señal Informativa. La próxima semana es ya el regreso a clases, así que deben empezar a tomarse medidas de cómo este regreso será en mejores condiciones para todos. Y por ello también en el Congreso del Estado hay una propuesta de la diputada coordinadora de la bancada del PRI, Mariana Fernández, denominada Círculos por la Educación. Así que le agradezco a Mariana Fernández que nos tome una llamada para contarnos de esta propuesta. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, agradeciendo el espacio y saludando a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, primero me gustaría, Mariana, antes de entrar a los detalles de tu propuesta, que nos cuentes un poquito cuál es el diagnóstico que ustedes hicieron para considerar cuáles son las necesidades a atender en este regreso a la educación en una manera distinta. Bueno, en primer lugar, la información que tenemos, la verdad es que es terrible en el tema de cuánto se ha caído la matrícula en Jalisco en los colegios privados, que ya lo que dice el Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado es que ya se cayó al 50% en el tema de escuelas privadas. Y el tema de escuelas públicas es, este año se están repartiendo útiles escolares, se están repartiendo las mochilas, los uniformes, los zapatos, pero quizás todo lo que quede del año no volvamos a clases presenciales, entonces necesitamos tener los elementos tecnológicos como son un iPad o una computadora o una tele, que también ya muchos van a pasar en canales abiertos, el tema educativo. Entonces decimos, no estamos preparados para el tema de educación a distancia, mínimo cada familia tendría que tener una tableta para poder recibir esta educación a distancia. Y el tema de los colegios privados, pues es muy sencillo, ya se perdieron más de 90,000 empleos en el estado, entonces la gente se las está viendo muy negras para poder pagar las inscripciones y las propias colegiaturas mes con mes, y se están viendo en la necesidad de que sus hijos abandonen la escuela tan siquiera un año de aquí a que se acomoden las cosas financieramente, porque es de las tres crisis económicas. Pero Sonia, la ONU dice que va a ser la peor crisis educativa en la historia. Cuéntanos entonces ahora, Mariana, sobre tu propuesta. Ha habido varias propuestas donde les piden a los colegios que bajen el tema de las inscripciones o reinscripciones o que hayan descuentos en el tema de las colegiaturas. Bueno, nosotros decimos, bueno, los colegios finalmente también son empresas, son negocios privados en los que ellos también tienen que pagar tal vez rentas, tienen que pagar el personal, tanto docente como administrativo, tienen también muchos gastos, y no porque el gobierno les diga a un negocio privado que bajen las colegiaturas nos tienen por qué hacer caso. Entonces decidimos ver cómo hacemos un círculo, por eso se llama Círculos por la Educación, en donde los gobiernos apoyan con algunas condonaciones o prórrogas o descuentos en algunos impuestos. Por ejemplo, hay más de 10 impuestos entre municipales y estatales. De los estatales, los más importantes son los que se les pagan para el tema de REBOES, de acreditaciones de materias, de nuevas carreras, y también el impuesto sobre la nómina que lo pagan por cada uno de los empleados de las escuelas. Y el tema municipal está desde el tema del agua, que es considerado un impuesto municipal, el tema también, por ejemplo, de las licencias, de los prediales, que les hagan un descuento, que les condonen algunos impuestos para que a su vez las escuelas, la escuela privada pueda también hacerle descuento a los papás. Esto es importantísimo para que los papás y las mamás no se vean la necesidad de sacar a sus hijos y puedan obtener algún descuento. Y a su vez, ¿en qué ayudan los papás? En seguir apoyando el desarrollo educativo del Estado, el desarrollo económico, y por eso se vuelve un círculo en que todos nos tenemos que ayudar. En educación pública, te lo comentaba, este año yo no veía la necesidad de entregar las mochilas, los uniformes, los útiles escolares, porque finalmente no sabemos hasta cuándo se acabe la pandemia. Creo que la única seguridad que tenemos es que mínimo este semestre no habrá clases presenciales en la mayoría de las escuelas, pero sí decirlo, esto se vuelve mucho más complicado. Hay que recordar que en Jalisco había escuelas de tiempo completo donde más de 90,000 niños comían dentro de las escuelas. Entonces es un tema donde, imagínate, pueden que haya problemas de alimentación en sus propias casas, mucho menos tendrán el acceso tal vez a una tableta para poder aprender. Entonces nosotros decimos, a ver, hay una partida que se llama erogaciones especiales para casos urgentes, que la tiene la Secretaría de Asistencia Social, que hay más de 1,500 millones disponibles. Creo que cuando son compras consolidadas, el propio gobierno puede encontrar tabletas a muy buenos precios para garantizar que la educación pública pueda tener estas tabletas para que todos los niños, jóvenes y estudiantes tengan el acceso a la educación a distancia. Mariana, parece también que el tema de la educación, si bien es cierto,
pues ha estado en los anuncios, no se ha atendido de manera integral, es decir, no hubo una revisión sobre las necesidades reales y cómo poder apoyarlas. Estos puntos que nos señala son sumamente importantes porque en el regreso a la vida, a la nueva vida o a la nueva realidad, no se tomó en cuenta justamente esto, ¿no? ¿Qué iban a hacer los papás con los estudiantes? Y sobre todo, Sonia, los papás y mamás que están trabajando, hay que recordar que una de cada 3 familias es encabezada nada más por una mamá sola. ¿Qué va a hacer si tiene que trabajar para mantener a su familia y al mismo tiempo tiene que estar cuidando a sus hijos en su casa? Entonces es muy complicado porque no va a poder trabajar ella o los hijos no saben dónde los va a dejar. Entonces creo que también los gobiernos tendrán que estar tomando medidas para el tema con todos los cuidados pertinentes, que sí las guarderías sigan estando abiertas. Ha sido un año muy complicado donde la educación en México no estamos preparados para la educación a distancia, los docentes no estaban preparados para la educación a distancia y bueno, de las crisis hay que sacar también las oportunidades, hay que prepararnos de tener un buen nivel educativo a la distancia, pero sobre todo que la gente tenga lo mínimo que se requiera para poder recibir la educación a distancia. De verdad el tema de las escuelas privadas también es muy grave, ya se salieron, ya corrieron a más de 300 personas de escuelas privadas, entre docentes, administrativos, porque finalmente yo creo que ningún empresario quiere correr a sus equipos de trabajo, pero pues si no tienes ingresos es muy difícil poder mantener una nómina tanto de docentes como de administrativos. Se estima que mínimo una de cada 4 escuelas estará cerrando, lo hemos visto en las manifestaciones que hay afuera de Casa Jalisco, ya no se puede más. Sí, decirlo, también el tema del preescolar, pues los papás dicen, para mí el preescolar significa mucho el que cuiden a mis hijos mientras yo trabajo. Es muy difícil que en el preescolar tu hijo se pueda quedar sentado frente a una computadora sin moverse durante 5 o 6 horas. Entonces, muchos papás han decidido que no nos pueden inscribir. Las escuelas privadas en temas universitarios pues pueden ir desde los 8,000 hasta los 20,000 pesos mensuales. Entonces, los papás están en el tema de, prefiero que pierdan un semestre, que pierdan un año, a tener que pagar por una educación a distancia que ni siquiera sabemos si sea de calidad, porque es la primera vez que estamos implementando el 100% de educación a distancia. Entonces creo que el gobierno, como tú lo dices, tiene que hablar de necesidades, tiene que hablar de urgencias, en el tema alimentario, que también la gente esté bien alimentada y que tenga lo mínimo para el tema educativo, que finalmente es un derecho humano. Mariana, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo a la gente y a ti que nos escucharon. Muchas gracias a Mariana Fernández, coordinadora de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional. Y en otro tema, el avance de la bolsa de crédito